Bien, bien. Hola, muchas gracias. No, al contrario, muy agradecida de que me hayan aceptado. Bueno, pues si quieren, yo, mi nombre es Matilde, soy de México. Estaba viendo la transmisión pasada en la que no estuve y pues bueno, yo soy de México, veo que habemos de diferentes partes. En cuanto a las lecturas, pues me tuve que poner al corriente. A mí me pareció que fue buen tiempo. Es como cuestión de organizarse quizá un poquito, pienso. Y pues ya, con la lectura me fue bien. Creo que esta parte que mencionan, de alguna manera, creo que en algunas partes nos vemos reflejadas, ¿no? Y es algo común a la condición de la mujer, que independientemente del lugar en el cual nos encontremos, ya sea país, situación, la que quieran, hay cosas que nos atañen a todas, ¿no? Y en las que quizá nos podemos ver reflejadas en las vivencias de otras personas. Pues igual me pareció un buen tiempo para poder hacer la lectura y bueno, coincido con Mati, ¿no? En este sentido de que pues conforme vamos leyendo, vamos viendo cómo hay cosas reflejadas en la lectura que pues con las que nos identificamos, ¿no? Entonces, pues sí, la situación de la mujer, como yo lo resumiría, cómo tiene que ver con pasar por el cuerpo de las mujeres, ¿no? O sea, el cuerpo vivido, como decía por ahí una autora, ¿no? Entonces, me parece pues muy interesante, sobre todo, bueno, la primera parte fue como que muy cuando Fadela va hablando de su vida, ¿no? Como que esas etapas, ahí sentí yo como que una identificación, pero ya después al final de esta primera parte siento que viene como un contraste también, ¿no? Se lograron como que en la época de ella algunos, pues se luchó por varias cuestiones al interior de su comunidad y de pronto ahora se ve el contraste, ¿no? Que es completamente pues diferente. Hola, em, bueno, pues soy Silvia Hernández, soy de Bogotá, Colombia. Em, al, eh, yo la primera vez llegué como tarde. Em, esta vez, pues la verdad no encontré hasta dónde tenía que llegar porque, no sé, pero bueno, leí como hasta la página 70 más o menos. Em, y no sé, encontré como cosas, como dicen ustedes
comunes y que uno se va sintiendo identificado, y otras cosas que las siento lejanas, pero que se repiten en todas las culturas. Entonces puede que yo no las haya vivenciado de primera mano, pero sí sé que existen en todas las culturas como esas situaciones en las que se enfrentan pues, muchas mujeres. Pues a mí me impactó mucho porque es la redacción que ella hace frente a una situación vulnerable de inmigrantes. Entonces, no sé, como la situación que ella vive, o sea, como de primera mano. Eh, pero la situación de vulnerabilidad que enfrenta, pues sobre todo su papá. Eh, pues yo sé que nada justifica como la violencia ni nada, eh, pero sí se me hace como un poco complicado cuando las situaciones son como tan vulnerables, sobre todo cuando uno pierde como todo lo que uno tiene y tiene que ir a otra cultura en donde lo rechazan y de todo. Pues esa parte se me hace muy complicada. Eh, sí, sí, pues siento que, que si se hablara, sobre todo si se le diera como el poder de hablar a los hombres sobre cómo se están sintiendo en ese momento de vulnerabilidad, no tendrían que expresar su rabia hacia las mujeres. Entonces siento que es como parte y parte, como, como que nada justifica eso, pero también hay que no empoderarlos, pero sí darles la oportunidad de que ellos también hablen, porque eso también repercute en cosas como en beneficio para nosotras. Pues, efectivamente, pues vemos que sí hay una división sexual pues del trabajo, ¿no? Muy marcada porque ellos venían, pues digamos, de una cultura así, ¿no? Entonces, nos platica cómo sí estaban tan divididas las actividades que, bueno, que los hombres que migraban llegaban y ellos eran los que iban, tenían su función de proveedores, ¿no? Y las mujeres se dedicaban a cuidar el hogar y a los niños, ¿no? Nos habla de que pues, por ejemplo, que ella tuvo conflictos con su padre, ¿no? En la adolescencia. ¿Por qué? Porque, pues, ella no estaba de acuerdo con las normas, ¿no? Con esta cuestión de tener tan dividido la parte, pues, sexual, ¿no? De género. Y por otro lado, pues vemos un montón de cosas. La lectura es muy enriquecedora porque pues nos está hablando de un contexto de discriminación, de exclusión, de racismo que está viviendo toda la barriada obrera. Y en este sentido, pues cómo afecta tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Pero a cada uno los afecta de forma muy marcada, ¿no? Cada quien tiene establecido, digamos, su rol dentro de esa sociedad, ¿no? Que como decíamos al inicio, en nuestras intervenciones iniciales, pues finalmente ahí es donde vemos que nosotros también acá estamos del otro lado, pero igual hay una división
sexual y social del trabajo, ¿no? Bueno, a pesar de todas esta, digamos, tan marcado división, ella logra, digamos, pues va buscando la manera de salir de eso, ¿no? De ir buscando aliadas. Y entonces encuentra dos amigas que son las que tienen toda la confianza al interior de su casa de ella, y es como le permiten que ella pueda salir a, digamos, a conocer qué es lo que existía fuera de esas barriadas, ¿no? A tener una visión, pues, distinta de lo que ella vivía ahí. No sé, yo anoté algunas cosas que me parecieron muy interesantes. Cuando ella empieza a formar parte de, bueno, a militar, es cuando ella empieza a cuestionar toda la educación rígida que había recibido, ¿no? Y es cuando pues analiza su entorno y empieza su proceso de emancipación. Entonces, no sé, me parece muy interesante toda esa parte, ¿no? Cómo nos va contando esa parte. Bueno, pues sí, en esta parte a mí me llama mucho la atención, como justo lo que mencionaba Rosa, ¿no? Ella empieza a cuestionar, pues ciertas cosas de su familia, de su sociedad, y empieza a buscar esa manera de salir, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención y estaba tratando como de pensar en algún texto de género o de feminismo que haya leído, en donde una mujer en situación privilegiada hable de su vivencia como mujer, ¿no? Y la verdad, no dudo que haya alguno, pero yo no he tenido uno en mis manos y pensaba en esta parte de cómo todas estas violencias acumuladas y desigualdades acumuladas nos llevan como mujeres a replantearnos y a buscar nuestras propias alternativas, ¿no? Porque estando en estas situaciones en donde quizá no vives ciertas violencias, pero de alguna manera una u otra te tocan desde pequeña, te obligan como a despertar, ¿no? Y a replantearte y repensar tu propia vivencia y cómo puedes modificar algunas características o situaciones que no te gustan y que sabes de alguna manera que no están tan bien del todo, ¿no? Digo, en el caso de Fabela, pues ella empieza como a cuestionar estas situaciones en su casa, ¿no? Porque ella como mujer tenía que hacer algunas actividades que los hombres no, ¿no? Y de repente, digo, pensamos en estas situaciones en donde hay cuestiones de trabajo que se nos adjudican por ser mujeres y que las damos por hechas y que incluso yo como adulta muchas veces me veo como haciéndolas de manera automática, ¿no? Ni siquiera me cuestiono si alguien más las tiene que hacer por mí, aunque tengo de alguna manera esta conciencia de que no es mi obligación, pero las hago en automático, ¿no? Ni me lo cuestiono y de repente me doy cuenta y digo, bueno, ¿por qué no estoy pidiendo la ayuda de alguien más si alguien más puede hacer este mismo trabajo, esta misma labor, ¿no? Creo que esa es una parte importante del texto. Y bueno, volviendo a estas partes que nos cuestionamos, también creo que nos cuestionamos mucho y salimos como de un estado, pues no sé si de sumisión o de obediencia, cuando esas actividades son cosas también que queremos hacer y de alguna manera no se nos permiten o se piensa que no las podemos hacer por ser mujeres, ¿no? Y digo, eso a veces suena muy trillado o parece que siempre repetimos lo mismo las mujeres, pero es que es muy real que cuando se es niña hay cosas que no porque a veces no te dicen no porque eres mujer, pero sí te dicen no porque te vas a lastimar, te van a pegar, vas a llorar, o sea, como si el ser
Ajá, como si el ser mujer fuera. Sí, y bueno, esta cuestión de la lectura y de la manera en que la narra Fabiola, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Insisto, yo quisiera tener un texto en donde una mujer en una situación de cierto privilegio también nos narrara su vivencia, porque digo, a veces yo cuando he escuchado mujeres que hablan de estas cuestiones dicen, bueno, es que me volví feminista porque vi que a las otras mujeres les pasaban cuestiones que a mí no me pasan, pero que me parecían injustas, ¿no? Y yo digo, de verdad, como mujer en una situación de cierto privilegio, no vives ninguna violencia o simplemente como muchas nos cegamos y nos negamos a reconocer que las vivimos. Pues justo esta parte cuando empieza a narrar sobre su adolescencia y cómo los hombres de la comunidad de alguna manera, diría yo, se apropian de los cuerpos de las mujeres, en tanto que, pues, dice, ¿no? Que un amigo del hermano no puede ser su novio porque entre hombres eso es como, pues, muy mal visto, ¿no? Entonces ellas tienen que, pues, empezar a vivir su vida, de manera oculta, ¿no? Y como cualquier hombre menciona, eh, se siente con el derecho de emitir opiniones al respecto. Y, y la parte de la libertad que comienza desde muy pequeños y que termina pues siendo también en la adolescencia, cuando los niños pueden salir y pueden jugar y ellas se tienen que quedar en la casa haciendo las labores del hogar, la diferencia que tienen todo el tiempo entre sus hermanos y ella, y dentro de sus mismas hermanas, que unas son como sumisas, bueno, no son sumisas, pero sí como que se ajustan más a lo que han vivido, son más codescendientes con sus padres, entran más al diálogo, y ella desde muy pequeña sigue, pues comienza como con su acto de rebeldía, pero para mí es muy importante la parte de la educación, porque ella dice que aunque en el colegio se sentía muy aparte entre lo que vivía en el colegio con lo que vivía en su barriada, eh, pero justamente ahí es cuando ella comienza como a discutir con ella misma y a preguntarse esas diferencias. Entonces, siempre va a haber esa importancia hacia la educación, porque esa educación es la que a ella le hace como un clic de qué está pasando, porque en mi casa se comportan de tal manera, porque son, porque son así. También me pareció interesante como la parte en la que ella menciona justo de su niñez, cómo pues ella vivía su niñez o su percepción de su vivencia como niña, pues era como la de cualquier otro ciudadano francés, ¿no? Ella no era consciente de su situación de inmigrante en su casa, porque dice que incluso pues seguían todas las tradiciones del lugar, ¿no? Solo hasta que se lo hace notar ella es consciente de su situación migrante. Fue en la escuela, ¿no? Una maestra que la invita a levantar la mano. Ajá. Bueno, ella menciona, ¿no? Que incluso le aburrían mucho y no era buena en muchas materias de la escuela, pero le encantaba leer y se la vivía leyendo.
Es bastante fuerte tanto la historia como todo lo que viene detrás, porque comienzan a culpar también a la madre como por no haberlo cuidado. Y lo otro que puede ser parecido a lo que se vive en todas partes del mundo que acaba de suceder en Estados Unidos con George Floyd y es esa transgresión policial, ese de porque soy policía puedo hacer lo que quiera y sobre todo en los grupos más marginales. Pues, o sea, en el caso de Fadela fue porque era inmigrante y porque los trataban de moros, entonces esa transgresión como policial, eh, pero existe en todas partes del mundo por racismo, por sexismo, por todo. Y siempre creo que alguien me habla. Siempre es como la protección hacia el abusador o hacia el victimario. Ujú. Pues ahí justo es también cuando empieza a haber una, digamos, ay, ¿cómo se dice esta palabra? Se me va. O sea que hay gente que forma parte de esta organización que son de distintas, no solamente son árabes, pues también son de Francia, ¿no? Ajá, los chavos que forman parte de la organización. Entonces, en este sentido, pues fue también enriquecedor porque siento yo que a partir, bueno, no, ahí en la lectura nos plantea más bien que, por ejemplo, bueno, se organizaban, ¿no? Para las marchas y este tipo de cuestiones, primero contra el racismo, pero, por ejemplo, esto fue, ay, es que no sé si ya me voy a salir de ese tema, pero fue justo ahí cuando, pues en la cultura de las barriadas obreras se tenía una visión de la virginidad, ¿no? Tenía mucho peso en la sexualidad de las mujeres. Y entonces, cuando Fadela ingresa ahí, se dan cuenta las mujeres que forman parte de que tienen la posibilidad de elegir, ¿no? De elegir un compañero y que incluso nos menciona ahí que en esa temporada fue cuando algunas chicas que pertenecían a las barriadas, pues se emparejaron con chavos que no pertenecían a ella, ¿no? Cosa que pues fue pues trascendente en esa época para, en comparación de cómo se había estado llevando, digamos, los matrimonios arreglados, ¿no? Al interior de la misma comunidad a la que pertenecían. Pues, ay, bueno, de lo que recuerdo de la lectura es que pues fue justo en una temporada cuando hubo pues despido masivo, ¿no? O no sé si ya estoy en otra parte, sí, ¿no? Pero ahí es cuando empieza, ajá, los despidos masivos, en donde pues la cabeza principal, el proveedor, eran los padres y al tener esta serie de despidos, pues empezaron a perder pues su estatus dentro de la familia y pues esto
trascendió a los hermanos mayores a tomar, digamos ellos, el control, ¿no? El control de, pues, de que empiezan, por ejemplo, a las mujeres que trabajaban, les empiezan a quitar su salario, ¿no? Empieza poco a poco un control también más severo hacia las propias mujeres, ¿no? Eh, para que se, digamos, enfrascaran dentro de lo que ellos querían, ¿no? Que fuera el modelo de mujer dentro de su barrio. Entonces, pues ahí empieza como que pues la diferencia es lo que yo decía al principio de cómo el contraste que al principio nos muestra Fadela todas las luchas que tuvieron para, digamos, ganar ciertas, pues, ¿cómo se puede decir? Pues ciertas libertades, ciertas cosas las mujeres y a partir de esto ya empezó un declive, ¿no? Sí, retomando lo que dice Rosa, cómo comenzaron a salir las mujeres a tomar el papel del hombre proveedor y cuando llegaban a sus casas eh, les confiscaban el salario. Entonces nunca tuvieron como una libertad totalmente plena porque aunque comenzaron a tomar como más libertad y tomar ese rol como de mujeres trabajadoras, cuando llegaban a la casa volvían a ser minimizadas. Digo, igual lo que menciona, ¿no? Esta parte de que los hermanos sean los que toman como de alguna manera el control de las acciones que se hacen en la familia y cómo se va, más adelante lo menciona, me parece, no sé si en esa parte, cómo se va perdiendo, pues de cierta manera el respeto hacia los padres, ¿no? O sea, los padres ya no fungen como esa figura de autoridad en la familia. Entonces eso de alguna manera pues repercute en el entorno social en el que viven. Oigan, y me llamó, por ejemplo, a mí muchísimo la atención en esta parte de que les confiscaban el dinero, cómo ellas ganan su dinero y ya no podían gastarlo en su propia persona, ¿no? O en las cosas que a ellas les gustaban, o en las cosas básicas, como ahí mencionaba hasta para irse a cortar el cabello, ¿no? Irse a hacer algo para ellas, no podían ya hacerlo, porque pues ya el dinero, aunque ellos lo hubieran, no les pertenece. Hola, hola. Y bueno, apagas tu cámara para que no se corte tanto. ¿Cómo? Apaga tu cámara. Quítale ese. Ajá. Ok. Y quizás sí ya no se corte tanto. Sí, o sea, decía que me llamaba mucho la atención esa parte de que ellas no podían hacer uso del dinero que ellas mismas ganaban, ¿no? Incluso para sus cuestiones personales, ¿no? Hasta de cortarse el cabello, me parece que menciona por ahí, o sea, cuestiones, pues que de cierto modo también te elevan el autoestima, ¿no? O sea, entonces esa parte se me hace muy fuerte, o sea, que el dinero nada les pertenecía a ellos al final. Pues, Yo me acuerdo de bueno, una... perdón, adelante, Silvia. Dale, dale, Rosa, dale.
No, vas. Bueno, gracias. Me acuerdo de la segunda que nombra que es las mujeres que adoptan maneras masculinas, entonces comienzan a pelear y a dar golpes y a ejercer violencia. Esa me acuerdo. Pues están también las sumisas, ¿no? Que pues que estas chavas son las que pues le entran a regresar a lo tradicional, ¿no? Eh, Ellas son las que se quedan como al cuidado de los hermanos menores, ayudan a su mamá y a todas las cuestiones en la casa para, digamos, educarse para ser las buenas, ahí decía las buenas esposas, ¿no? Pero también ya me llamó mucho la atención, por ejemplo, de ese tipo, que también hay quienes, pues al interior del barrio, pues sí se comportan a conforme quieren que sea, ¿no? Lo tradicional, pero que algunas de las chicas cuando salen del barrio, pues hasta incurren en la prostitución, ¿no? Debido a todo pues digamos, encierro, ¿no? Que tienen acá. Es como un shock. Ujú. Las fantasmas, las que, las que no aparecen. Sí, pues, igual nos menciona de este primer tipo o el primer tipo que menciona son las que se sienten identificadas, ¿no? Y quieren seguir sus tradiciones. El segundo tipo era el que lo utilizaba como pues, método para no ser molestadas. Dice que cuando lo usaban incluso los chicos agachaban la cabeza, ¿no? Pero ellas en cuanto salían pues siempre llevaban su bolsa con maquillaje y su ropa, pues la ropa que querían, ajustada, escotada. Y tercer tipo que eran las militantes, ¿no? Que ella dice que pues de alguna manera para ella incluso atentaban un poquito contra la forma de la democracia, ¿no? Por su... Y que dicen que justamente ellas terminan siendo las más violentadas. Pues acerca de los chicos esta parte, ¿no? Cuando comenta que en relaciones de pareja pues ellos no pueden expresar en público pues algunas cuestiones. Dice que en lo personal o en lo íntimo pueden ser como más atentos, amables, incluso dicen, ¿no? Que a su manera pueden hacer hasta cierto tipo de poemas, pero cuando están en público no, incluso pueden llegar a ser violentos, ¿no? Porque no pueden mostrarse, pues como esta parte, siento vulnerables ante el amor que sienten hacia una mujer o la atracción que pueden llegar a sentir, ¿no? Y esto, pues se vuelca como de la otra manera en, pues insisto, en sentirse o apropiarse de los cuerpos de las mujeres. También esta parte cuando mencionan que las mujeres con tal de que no las dejen, pues acceden a tener cierto tipo de relaciones
sin perder su virginidad, ¿no? Y son relaciones que ellas no están disfrutando, no están viviendo de una manera plena. Sí, en la parte de cohibir también la libertad de enamorarse de quien quieran, porque entonces no, ya no se pueden enamorar de gente que, bueno, ahí estoy un poco confundida, porque ellas comienzan a buscar amores en otras barriadas, como para evitar un poco estos conflictos. Entonces también la libertad de enamorarse y de la libertad de expresión, como decía Matilde, y de la ineptitud de las escuelas y que expone la autora, de la falta de educación sexual que hay en las escuelas, que todavía lo seguimos viviendo. Entonces no explican la sexualidad como debería ser, sobre temas que ella dice que, ay, espérense, perdón, que dice, ay, se me perdió, como el deseo, el placer, el respeto al compañero o a la compañera, eh, cualquiera que éste sea, y la prevención del SIDA. Pues, ¿qué será más? Ya no me acuerdo. Pues, por ejemplo, bueno, no sé, a lo mejor no viene al caso, pero me quedó muy marcado en la lectura, fíjense, esta parte cuando nos dicen, ya ven que los chavos tienen como que se organizan y tienen el control sobre las mujeres y hasta las violan masivamente. Entonces, me llamó muchísimo la atención cómo ahí nos narró la autora cuando sucedió que era que a una chava de la secundaria tiene un hermano también de la secundaria y al chavo pues le dicen, ¿no? Que lo invitan a una violación masiva, que vaya, pero cuando él llega ve que es su hermana. Entonces, ay, eso me parece súper fuerte. Entonces él regresa, en lugar de, no sé, a mí se me ocurren como mujer quizá otras cosas, ¿verdad? Pero lo que pasó ahí, él lo que hizo fue ir por un arma a su casa y llegó y a la primera que mató fue a su hermana. Y ya después empezó a matarlos a todos y al final se suicidó. Bueno, esa parte me pareció muy fuerte, la verdad, y te das cuenta cómo, o sea, qué edades tenían, eran unos adolescentes, ¿no? Entonces es muy impactante esa violencia ejercida, ¿no? Porque al final, si hubiera sido alguien que no hubiera sido de su familia, él hubiera participado, ¿no? Pero, pero esta cuestión de que, pues de que era ella y todo lo que implicaba, supongo, para él mentalmente, no sé, pues actuó de esa. Ujú. Eso es lo que mi participación en cuanto a la juventud, no sé. Ahí regresándome un poquito a esta parte de cómo se vivía la sexualidad y cómo no se habla de la sexualidad, creo que, digo, en el caso de México, sigue muy vigente. Y recordaba yo esta parte de esta propuesta de ley que incluso existe del PIN parental, en donde pues la idea es que a los niños no se les hable de sexualidad en la escuela,
Y si se les habla, sea con autorización de los padres, y los padres digan que sí, que no. Esta parte me parece importante y una cuestión que afortunadamente pues las feministas han tomado y han evitado que se apruebe esta ley, porque digo, en la casa de muchos la sexualidad es un tema que ni siquiera se toca, ¿no? Y ahí en la lectura lo menciona, cuando las niñas ni siquiera sabían qué pasaba en torno a su cuerpo en la adolescencia, ¿no? Menciona que lo único que se les decía a partir de que llegaba la regla era no más hombres, ¿no? Y como mujer no puede ser vista en la calle con un hombre porque entonces es el deshonor para ti, para toda tu familia, ¿no? Entonces, esta parte, y creo que sí es un tema, pues, que debe ser como punto de no dejarlo, es que, pues, por lo menos en las escuelas se salve a los niños de esta parte de falta de conocimiento de la sexualidad, ¿no? Y que se dé, pues, de la manera que se debe de dar, es una parte de la vida y una parte muy, pues, no solo importante, sino natural, algo que se da en todos los seres humanos, y el hecho de que no se toque o se intente que no se toque en las escuelas, pues es grave hasta el punto de, pues, que el desconocimiento, ¿no? Digo, si no sabes ni siquiera cómo funciona tu cuerpo, pues entonces vas a prevenir las violencias en torno a él. Y sí, para complementar con lo que dice Matilde, como siempre recae la responsabilidad hacia la mujer, o sea, ahora es también sobre la sexualidad, entonces cómo ella se tiene que proteger y que su sexualidad sea virginal, depende de un himen, y como ella no puede tener como la libertad sobre esa sexualidad, o sea, siempre recae hacia la mujer todo. Perdón, yo sí leí hasta ahí, o sea, yo solamente leí hasta la parte de la virginidad. A ver, bueno. No, sí, si quieres lo dejamos. Yo lo leí, la verdad, subrayé algunas cosillas, pero ya se me hizo como más densa esta parte, fíjense, de la lectura, justo de la 71 a la 79. O sea, sí leí todo, pero de la 71 a la 79, ahorita que estoy dando un repaso, o sea, en general, nada más recuerdo que, pues sí nos menciona que los chavos lo que querían era, para tener poder, pues era solamente como que teniendo dinero, ¿no? Y el dinero más fácil de conseguir, pues justamente era, como que haciendo mafia, ¿no? A través de drogas y ese tipo de cosas. Ujú. Pues justo esta parte que yo mencionaba al inicio de cómo, pues, a veces nos negamos a ver las violencias que padecemos, o desde fuera decimos, pues es que quien sufre violencia, pues son ciertos grupos, los más vulnerables, los más pobres, los que viven en el pueblito lejano donde no llega ningún servicio. Y no, o sea, justo en la mañana, casualmente escuché la televisión, me parece que era un noticiero, y estaban pasando como una maestra, me parece que de idiomas, estaba dando su clase en línea, y al parecer su pareja llega, la violenta, porque estaba usando su computadora, ¿no? Y ella pues le pide que por lo menos la deje terminar la sesión. Y esto me llevaba pues a pensar esa parte, ¿no? En este tiempo de cuarentena ya que vivimos, cómo las violencias domésticas pues sí se han acentuado, ¿no?
hacia los niños y hacia las mujeres. Yo, por ejemplo, he visto un video donde un hombre sea violentado y lo hayan presenciado los alumnos o los compañeros, ¿no? Sí he visto asaltos, por ejemplo, a hombres y mujeres, pero estas violencias que se viven en la familia las he visto solamente hacia las mujeres. Eso nos lleva, pues, pues, como a repensar, ¿no? Como lo que yo decía, que a veces como feminista te tildan de, ay, es que siempre estás peleando por lo mismo. Pues es que mientras la situación no se modifique, lo tenemos que estar mencionando, ¿no? Aunque parezcamos discos rayados, y estar hablando siempre de las violencias que sufrimos las mujeres y cómo son tan sutiles, pero tan cotidianas, pues que nos llevan a un malestar, ¿no? Y pues a un malestar que de alguna manera pues buscamos frenar, cambiar y modificar estas situaciones. Digo, en torno, yo mencionaba al inicio, pues como, pues esta parte que nos narra, ¿no? De los años 80, 90, que pues para generaciones recientes pueden parecer ya lejanos, que no los vivieron, pero cómo esas situaciones se siguen presentando pues en el 2021, ¿no? Cuando se supone que los avances que hemos tenido en conocimiento y en ciencia, en tecnologías han sido bastantes, pero en lo social pues parecemos estancados, ¿no? En muchas de estas situaciones. Hola. Pues sí está, pues yo lo que retomo es justamente también lo que decía el inicio. ¿Aló? Ay, perdón. Hola, te oímos, Silvia. Hola. Perdón, miren, o sea, retomando lo que mi intervención inicial, es como somos feministas, bueno, las que nos llamamos feministas, pues es porque de cierto modo tenemos un cuerpo, o sea, el feminismo, todas estas cosas que estamos hablando de violencia, ¿no? De violencia física, violencia sexual, pues pasan por nuestro cuerpo. Entonces, solamente como que quisiera resaltar esa parte, ¿no? Que es el cuerpo vivido de nosotras, de las mujeres, las experiencias que tenemos. Pues si bien, como también mencionaba Silvia al principio, a veces no todo, digamos, nos ha tocado directamente, sí, muchas cosas, o las hemos visto cercanas, o las hemos visto pues con amigas, amistades. La cuestión es que seguimos, que debemos de trascender esa parte, ¿no? Yo no sabía, miren lo que dice Mati, de que quieren hacer hasta ley, incluso aquí en nuestro país, la verdad no sabía, pero imagínense qué grave que no estemos educándonos, pues en estos temas, en sexualidad desde pequeños, porque esto trae consecuencias después, ¿no? Entonces sí me parece como que resaltar esta parte de poder seguir contribuyendo, no sé, igual con estas lecturas, pero pasar de boca en boca la cosa es que tengamos una conciencia hacia las cosas que están sucediendo ahorita, ¿no? Ahorita antes de iniciar la sesión me decía mi hermana, vengo llegando aquí, ¿no? A la casa de mamá y me viene diciendo mi hermana, oye, ¿sabes? ¿Escuchaste de que va a haber una violación masiva? ¿Y yo qué? O sea, fue como, ¿qué? Vengo de leer esto y me viene diciendo que en internet o no sé dónde, que hubo unos hombres que se organizaron y que dijeron que mañana era el día de que
se ponían como reto violar al mayor número de mujeres. Y yo, ¿me estás hablando en juego? ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo es posible? Y que eso es a nivel mundial. La verdad necesito investigar, que me enseñe la fuente, no sé, pero sí me parece abrumador. O sea, sí me parece, o sea, ¿qué? Sí, ahorita me dijo mi hermana. No, era todo. Entonces sí, ahorita que termine, que me pase ya la información, se las comparto, ¿no? Si tiene una página o algo. Pero sí me parece, pues, abrumador, o sea, que vamos en retroceso en lugar de ir hacia adelante. O sea, no sé, eso sería. Em, bueno, yo quería... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Em, bueno, yo quería retomar dos cosas. Una cosa que dijo Matilde sobre las clases sociales, de cómo siempre oímos como las historias de personas de los barrios menos favorecidos, y yo siento que todavía hay muchos prejuicios sobre las mujeres de las clases altas que temen a denunciar, o sea, que sí viven estas agresiones y estas violaciones, mm, pero por un tema de fachada no las dicen. Pero de que las viven, pues sí, y siento que ha habido como comenzando un movimiento en... sí, sí me gusta. Sí, disfruto mucho estas conversaciones, la verdad, y aprendo de escucharlas. Sí, muchas gracias. Muy Bye. bien, gracias. Adiós. Bye. Chao.